Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Tengan todos ustedes, querida familia Lampey. Bienvenidos a este estudio bíblico. El día de hoy estamos por terminar el capítulo 2 de Gálatas. Así que por ahí busca tu Biblia porque la vamos a estudiar y bienvenidos. Muy bien, pues vamos a trasladarnos allí a la carta de Gálatas, capítulo 2, versículo 11. Vamos a entrar un poquito ahí al contexto para entender por qué empezamos aquí en el versículo 11. Recordamos que todo el capítulo 2, bueno, al inicio nos dice Pablo que 14 años después de haberse convertido, después de que Jesús se le apareció, lo llama, le transforma prácticamente la vida, le da una nueva vida totalmente diferente, que es lo que sucede con todos los que conocemos a Jesús, ¿no? Nos transforma, nos cambia la vida totalmente. Eso es lo que pasó con Pablo. 14 años después, ahora él está regresando a Jerusalén. Y allí en Jerusalén se encuentra justamente en una reunión, un concilio donde las personas más importantes de acá del Evangelio, se puede decir que estaban ahí los apóstoles, estaban algunos líderes de las iglesias, gente reconocida en ese momento por su trabajo, por su labor fiel ante el Señor, por predicar las buenas noticias. Ahí estaban, y ustedes recordarán que, bueno, ahí estaban arreglando algunos asuntos sobre el evangelio, el verdadero evangelio, ¿verdad? Y había unos judaizantes que, aparte del evangelio, la salvación por gracia, una persona que cree en Jesús, listo, es salva, pero estos judaizantes estaban metiendo tradiciones, que se circuncidaran, que respetaran las leyes de Moisés totalmente y le estaban agregando a este evangelio. Ya no era un evangelio puro, sino ya se le estaba agregando. Por lo tanto, ese evangelio ya no es el que salva. Y eso era lo que estaban arreglando. Bueno, se termina, todos están de acuerdo con el evangelio que predica Pablo, que es un evangelio de gracia. Confiar solamente en Jesús es suficiente para ser salvos. Pablo regresa a ese lugar de donde fue enviado, ¿verdad? La iglesia de Antioquía, esta ciudad de Antioquía. Ahora nos encontramos ahí y Pedro es el que ahora va hacia Antioquía. Vamos ahí al versículo 11. Dice así: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comían con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía, se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión, o sea, los judíos. A eso se refiere con los de la circuncisión. Tenía miedo de los judíos. ¿Qué vayan a decir, no? De Pedro, que es un gran líder. ¿Cómo es posible que se está juntando con gentiles o que está con gentiles aún cristianos? Eran judaizantes, más que nada. Otra vez el mismo problema por el cual estaba batallando Pablo con estas iglesias acá en Galacia. Se estaba presentando acá en Antioquía. El mismo problema. Pero antes vamos a analizar un poquito a Pedro. Pedro ya sabía. A Pedro ya sabía sobre el mismo evangelio que estaba predicando Pablo. Vamos a ver ahí en el capítulo 2, versículo 9, fíjense bien, dice: y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo y Cefas, ahí está Cefas, Cefas es el nombre hebreo de Pedro, Pedro en griego, ¿ok? Dice, y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. ¿Eso sucedió en Jerusalén? Bueno, ellos se van a Antioquía y habían dado, pues bueno, estamos de acuerdo contigo, Pablo, ¿no? Pedro. Ahora ese Pedro, ese mismo Pedro que había, pues prácticamente estado de acuerdo con Pablo, está acá en Antioquía y dice, lo enfrenté cara a cara porque era de condenar. Lo que estaba haciendo Pedro era algo hipócrita, ¿no? Entonces, vamos a ver por qué Pedro cae también, ¿no? Pero antes de ir todavía mucho más allá, también vemos que Jesús mismo le dice que aún los gentiles pueden ser salvos. Él ya sabía, y los gentiles no necesariamente tienen que circuncidarse, no necesariamente tienen que seguir tradiciones, porque eso no te salva. Eres libre ahora de la ley. Vamos a ir rápido a Hechos capítulo 11, versículo 1, para poder comprender mejor esta parte. Como Pedro les cuenta a estos judíos lo que Dios hace con los gentiles, porque no lo creían. No lo creían. Dice así, Hechos capítulo 11, versículo 1, dice: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. O sea, estaban alegando con Pedro, oye, ¿cómo es posible? Los gentiles eran súper celosos, nada más los judíos, ¿no? El evangelio se debe predicar nada más a judíos, es los únicos que pueden ser salvos. Bueno, ahí Pedro ya estaba discutiendo con ellos porque Pedro
ya había tenido una experiencia. ¿Cuál? Versículo 3 dice, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres circuncisos y ya has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía, levántate Pedro, mata y come. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entra jamás a mi boca. Entonces la voz que me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, al que tiene por sobrenombre Pedro. Dice, él te hablará de las palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y ese hombre, pues claro, era Pedro, el que le iba a hablar del evangelio. Eso le iba a hacer salvo tú y toda tu casa. ¿De quién estamos hablando? De esa historia que ustedes y yo ya conocemos, Cornelio. Cornelio, se puede decir este guardia, este soldado, centurión, que era un gentil, él no era judío, sin embargo, la gracia de Dios llegó también a su casa. Y es ahí cuando Pedro comprende esta visión. Esto comprende que no solamente eran los judíos, sino que también se le debía predicar a todas las personas que no eran judías. Ahí te incluye a ti y me incluye a mí, porque no somos judíos, a menos de que tú seas judío. Pero yo no soy judío, soy gentil, y un día ese evangelio llegó a mi vida. Bueno, estos judaizantes, o sea, cristianos, pero de origen judío, no aceptaban eso, no lo podían creer, y hasta la fecha todavía batallaban con eso. Bueno, ok, ese es el contexto de Pedro. Pedro está en Antioquía, está comiendo con los gentiles, están ahí a gusto, son cristianos, son griegos, son de otras partes, no son judíos. Sin embargo, cuando dice acá en el versículo, regresamos a Gálatas capítulo 2, dice acá en el versículo 12 del capítulo 2 de Gálatas, dice, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Estos que fueron enviados por Jacobo eran judíos. Jacobo, recuerden que era Santiago, un líder en Jerusalén, que seguramente después de este concilio, él quiso dar una revisión por la zona para que todo vaya en orden conforme a todo lo que habían quedado o en los acuerdos que habían quedado. Lo más seguro es que Jacobo había enviado judíos hacia esa zona, no hacia esa área, iban hacia Galacia, pero tenían que pasar por Antioquía. Entonces ahí estaba Pedro. Llegan estos judíos y entonces él se da cuenta, deja de hablarles a los gentiles y se aparta solamente con los judíos. Pero ahí el versículo 12 nos dice que fue por miedo. ¿Qué encontramos aquí? Encontramos algo que te puede pasar a ti y nos puede pasar a mí, que es cuando estamos bajo presión, no solamente social, presión de algún religioso o de los religiosos nos pueden llevar a hacer cosas que no queremos, cosas que incluso son incorrectas y las hacemos con tal de no hacerlos enojar. Lo más seguro es que Pedro tenía miedo que le dejaran de hablar o su reputación, porque recuerden que Pedro era, dice acá el versículo 9 de capítulo 2, que era una de las columnas, ¿no? Era reconocido Pedro, su ministerio era reconocido, sin embargo, él se dedicaba más a los judíos, también ya vimos. Entonces ahora él está hablando con gentiles, llegan estos judíos, pues ¿qué van a decir de mí, no? Le empieza a dar vergüenza a este líder. ¿Qué quiere decir? Que Pedro está mostrando aún su carne. Fíjense, 14 años después de que Pablo se convierte, todavía Pedro se le va a la carne. ¿Qué quiere decir? Que aún la persona más experimentada, aún la persona más madura que se pueda decir cristiana, cuando está bajo presión de un religioso, cuando está bajo presión de la sociedad, por no hacerlos enojar, por no verse criticado él, puede llegar a cometer errores. Y en este caso es el evangelio. El evangelio estaba en juego y por lo tanto Pablo sí o sí tenía que confrontarlo. Y dice acá que lo confronta cara a cara porque era ¿de qué? De condenar. Ahorita vamos a estudiar un poquito eso. Pero bueno,
Vamos a ir al versículo 13, dice, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Hipocresía. Un religioso generalmente es reconocido por eso, por su hipocresía. Su hipocresía se refiere a que, en este caso, estos judaizantes tenían la ley como su medio para poderse justificar delante de Dios. Ok, la salvación viene como un regalo, pero también tengo la ley. Por lo tanto, me quiero justificar por medio de mis obras. Toda persona que quiera justificarse delante de Dios y ser salvo diciendo soy buena persona, listo, estás metiendo ahí tus obras, ya no es evangelio, ya no es el evangelio de la gracia, ya le estás agregando, ya no es un evangelio verdadero. Por lo tanto, los que predican el verdadero evangelio van a confrontar, como lo hace Pablo valientemente. Ahora, en este punto, tú y yo podemos decir y criticar a Pedro. ¿Cómo es posible que un líder como Pedro, cómo es posible que un apóstol que caminó en el agua cuando estuvo Jesús, que tuvo fe, que se convirtieron miles de personas cuando él predicaba, cuando llegó el Espíritu Santo? ¿Recuerdan? ¿Cómo es posible ese Pedro que se supone que es una persona ya madura, ya para este tiempo, y esa madurez aquí no la está mostrando? ¿Cómo es posible? Y tú y yo podemos estarlo criticando, pero ¿sabes qué? Cuando tú y yo nos podemos encontrar en la misma situación, bajo presión, de alguien que para nosotros es importante, incluso que queremos o incluso que amamos, cuando nos encontramos bajo esa presión que puede ser nuestra esposa, puede ser nuestra familia, puede ser algún pastor, puede ser alguna eminencia, puede ser el jefe de tu trabajo, y con tal de no hacerlo enojar y él te está pidiendo algo que a lo mejor tú sabes que es incorrecto, tú de todos modos accedes y sabes que lo único que estás mostrando es que somos imperfectos. Pedro era imperfecto. No importa qué tan maduro sea, aún el pecado estaba en él. Así que tú y yo, ¿quiénes somos para no equivocarnos? ¿Quiénes somos para no? Ahora, no por eso, pues quiere decir, ya te vas a justificar. Ah, ya ves, Pedro, si Pedro lo hizo, quiere decir que yo también, ¿no? No se trata de eso. Vamos a estudiar un poquito a Pedro, porque esto nos debe de animar más bien a siempre estar con Dios y ser fiel a Dios lo más que se pueda. Sabemos que tú y yo somos pecadores, pero checa Pedro lo que hizo. Pedro caminó en el mar. Sí, él estuvo con Dios, vio los milagros de Jesús, vio muchas cosas increíbles, pero aún así, Pedro le dijo a Jesús, Jesús, no vayas a la cruz, ¿por qué tienes que hacer todo esto? Entonces Jesús, recuerdan que le responde, apártate de mí, Satanás. Ese era Pedro el que sacaba de repente la carne y pensaba en cuanto a su lógica. ¿Cuántas veces tú y yo somos así? Pensamos en cuanto a nuestra carne, en cuanto a nuestra lógica, pero no conforme a las escrituras, no conforme a la palabra de Dios. Ese Pedro que caminó en el mar y que vio un montón de cosas increíbles también, le voló la oreja a Malco, su carne le gana, saca la espada al momento que iban a arrestar a Jesús, esa última noche ahí en Getsemaní, y ¡fum! Da el espadazo. Iba directo a la cabeza, sin embargo, yo creo que por ahí pasó algo y fue la oreja nada más. Ese era Pedro, sacó otra vez la carne. Ya llevaba 3 años conociendo a Jesús, pasaba tiempo con Jesús y aún así su carne no podía ser todavía controlada. Ese mismo Pedro negó a Jesús 3 veces. El mismo Pedro. ¿Quiénes somos tú y yo? ¿Sí ves? También nuestra carne poco a poco debe ir siendo controlada más por el Espíritu. Por eso está toda esa comparación. Recuerdan ustedes ahí a Pablo que nos decía, estos son los frutos de la carne, ¿no? Estos son los frutos del Espíritu que, bueno, ahorita próximamente los vamos a estudiar. Pero, ¿de qué depende? De ser llenos del Espíritu Santo. ¿Qué tanto te dejas dominar por el Espíritu Santo? ¿Y qué tanto te dejas dominar por la carne? Porque cuando te dejas dominar por la carne va a suceder lo que le estaba pasando aquí a Pedro. Y eso es lo que tú y yo debemos de evitar lo más que se pueda. Pero lo que te trato de decir, o lo que Dios nos quiere decir más bien, es que en estos versículos podemos entender que aún el más maduro, aún la persona con más Biblia quizás se puede decir, que ha estudiado más, o que para nosotros es una eminencia, es alguien grande en el Evangelio, aún esas personas, cuando están bajo presión, su carne, ¡pum!, se les puede salir. ¿Cómo lo describe Pablo? Fíjense, vamos rápidamente hacia a un versículo que nos describe mucho esto Pablo y él lo trata de explicar acá. Romanos capítulo 7, versículo 18. Romanos capítulo 7, versículo 18 dice así.
Dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Lo ves? Somos imperfectos, el pecado mora en nosotros. Sin embargo, el pecado ya fue vencido en la cruz. El pecado ya fue vencido cuando Jesús resucitó, la muerte fue vencida y un día este cuerpo de maldición que viene desde Adán y Eva, un día se acabará y será genial ese día cuando tengamos el nuevo cuerpo, que habremos resucitado, que ya estaremos cara a cara con Jesús y entonces ese pecado ya no estará más. Ya no más tristeza por decir, rayos Dios, te volví a fallar, te volví a ser infiel, rayos Dios, volví a pecar contra ti. Ya no habrá ese sentimiento. Y eso va a ser genial, debe ser nuestro anhelo, debe ser tu anhelo, el que un día vamos a tener un cuerpo el cual el pecado ya no se va a enseñorear, ya no se va a enseñorear de ti. Dice acá Pablo que él no quiere hacer eso, sin embargo él sabe que el pecado mora ahí y ¡pum! La carne es carne y va a salir. Sin embargo, debemos procurar, más adelante lo va a explicar más Pablo, debemos procurar que sean más bien los frutos del Espíritu Santo y que nos controle el Espíritu Santo. Bueno, vamos a seguir avanzando, ya vamos entendiendo un poquito más esto, lo que es la carta de Gálatas. Vamos al versículo 14, dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Imagínense todo esto lo que está pasando. Están en una cena, están en una convivencia en la iglesia. Los judíos que estaban escuchando ahí a Pablo, que lo estaba, se puede decir como que confrontando cara a cara, yo creo que se extrañaron y dijeron, Pedro, ¿en serio? Y Pedro yo creo que seguramente rojo o avergonzado de lo que estaba sucediendo, pero no dijo nada porque él sabía que estaba haciendo mal. Él sabía que estaba en el correcto, que su carne en ese momento lo estaba dominando. Pablo viene a echar a perder la fiesta, viene a echar a perder la cena. Pero era más importante el evangelio, el verdadero evangelio, y no estos judaizantes que venían a traer sus tradiciones y querían que todos fueran como ellos, incluso los gentiles. Estaban mal. Pablo era judío, él era un fariseo, pero dice, ahora ya no soy fariseo, ahora soy libre. Fíjense bien cómo lo va a explicar próximamente acá. Versículo 15 dice, nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. ¿Lo ves? Tú y yo no somos justificados por la ley, por las obras, por lo que tú hagas. No es de que, si me porté mal, pues me voy al infierno. Y si me porto bien, me voy al cielo. Eso es lo que nos vende una tradición, los que ya venían vendiendo esto acá, estos judaizantes. Las obras, eso es una mentira y Satanás quiere que te la creas, que así es. Y yo te pregunto, hoy en día, ¿quién es bueno? ¿Quién no peca? ¿Quién hace siempre todo lo correcto? El concepto de bueno en la Biblia es aquel que no peca. ¿Quién? ¿Quién podría levantar la mano aquí en la tierra, por lo menos entre los billones de personas que somos? ¿Quién podría levantar la mano y decir yo no peco? ¿Quién? Nadie. Jesús fue el único perfecto, fue el único que no pecó. Por lo tanto, no nos podemos justificar con obras. No se puede. Necesitamos un abogado. Necesitamos a alguien que pague lo que yo no puedo pagar. ¿Y quién fue? Ese fue Jesús. Y fíjate cómo Pablo acá lo explica. Nosotros no somos justificados por la ley, sino por la fe de Jesucristo. La fe es lo que te va a justificar. Tu fe, tu confianza en quién? En Jesús. Eso, cuando estemos delante del Padre, es lo suficiente. Es lo que nos va a justificar. Es lo que nos va a dar ese pase al cielo. Es lo que nos va a llevar a esa salvación. Nos salvamos ¿de qué? No solamente de un juicio, nos salvamos del infierno. Nos salvamos de morir eternamente. ¿Gracias a quién? A la fe. No las obras ni la ley. La fe que tienes en Jesús. La fe, recuerda Hebreos capítulo 11, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, hay una completa seguridad en la palabra de Dios, en sus promesas. Hay una completa seguridad y confianza en que Jesús es mi abogado, en que Jesús ha pagado el precio en una cruz. Él murió en vez de que yo muriera. Él derramó su sangre. Él pagó el precio de mi pecado para que yo sea libre de la ley, sea libre.
y tenga salvación, tenga vida eterna. Mi fe me da eso, no mis obras, no el portarme bien, no el respetar la ley. Ahora, la ley no quiere decir ahora que está mal, no, la ley ahí está y debemos procurarla. Sin embargo, no te puedes justificar. Eso es lo que trata de decir Pablo, ¿ok? No está desechando la ley, más bien está atacando a los que dicen te puedes justificar haciendo buenas cosas. Hoy en día eso es muy común. Mucha gente piensa que se puede ir al cielo siendo buena persona o siendo mala persona. No, no depende de eso. Depende de qué hiciste con Jesús. No más de eso depende, dice la Biblia. En toda la Biblia nos habla de esto. Estamos aprendiendo. Así que, dice acá, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie, ¿lo ves? Nadie será justificado. Subraya ese versículo, versículo 16, Gálatas capítulo 2. Por si te llegara duda, o si algún día, o tú tienes algún amigo o familiar que todavía piensa que se va a ir al cielo por ser buena persona, puedes compartirle esta clase de lectura, incluso este video. Versículo 17 dice: y buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Lo ves? Si tú te quieres justificar, vas a ser hallado pecador. ¿Cómo te vas a justificar delante de un rey, un juez que sabe todo lo escondido en tu mente, en tu corazón? Si tú dices, bueno, yo soy buena persona, bueno, él puede hurgar en lo más profundo de tu mente y tu corazón y sacar a la luz aquellos pensamientos que están ahí, que son pecado. Aquellas cosas que tú sabes que has hecho donde nadie te ha visto y que tú lo hiciste, pero Dios sí lo sabe. Dios sí lo sabe. ¿Lo ves? Dice acá, por último, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. ¿Qué quiere decir? Que aún si sigo pecando, digo, listo, soy un transgresor de la ley, sigo necesitando a Cristo, pero no me puedo justificar por la ley, necesito un abogado y ese es Cristo. Ese es Cristo, porque voy a seguir pecando aunque le eche ganas, aunque vaya a la iglesia, aunque lea la Biblia, aunque ore todos los días, tarde o temprano vendrá un mal pensamiento, una mala palabra, tarde o temprano una mala actitud. Hasta con la actitud se puede pecar. Así que tarde o temprano vendrá el pecado. Listo, ya transgredí la ley. No puedo justificarme. Necesito a Jesús. Lo necesito. No puedo yo solo. Dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. ¿Qué quiere decir? Que la ley, según la ley, Romanos capítulo 6, versículo 23 dice, la paga del pecado es muerte. Y no lo dicen solamente ahí, también lo dice el Antiguo Testamento. ¿Qué quiere decir? Que si alguien peca, merece la muerte. Eso dice la ley. Desde acá, para la ley, yo estoy muerto. Por eso es que necesito a Cristo. Él es el que me va a dar vida eterna, es el que me vivifica. En Efesios, ya cuando estudiemos, capítulo 2 dice, antes estaba muerto, pero cuando vino Jesús a mi vida, dice Pablo, entonces viví. Todo el capítulo 2 nos habla de eso, de ese proceso. Estábamos muertos sin Cristo, pero en cuanto yo puse mi fe en Jesús y no en una religión, no en un sacerdote, no en un pastor, no en alguien, no, la puse en Jesús, no en mis obras, no en la ley, en Jesús, entonces viví. Vino la vida. Es lo que nos trata de decir Pablo una y otra vez, ¿no? Dice acá, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Este versículo tan famoso lo hemos visto en diferentes, hasta en películas, en playeras, en un montón de cosas. Con Cristo estoy juntamente crucificado, pues ya no vivo yo, sino ahora Cristo vive en mí. ¿Qué quiere decir este versículo tan famoso? Lo que nos quiere decir este versículo es que Cristo pagó el precio de la muerte para que yo viviera. Eso es lo que quiere decir. Quiere decir que Él tomó mi lugar. Este es mi asiento y en este asiento aquí voy a morir. Entonces Jesús, por mi pecado me va a llevar a la muerte, muerte eterna, y no voy a ser salvo. Pero Jesús vino a sentarse en este lugar. Yo me quito y ahora Jesús toma mi lugar. Jesús toma mi lugar, pero lo tomó en una cruz. Y Él muere ahí. Él derramó ahí su sangre para que yo y tú tuviéramos vida eterna. Vida eterna. Por eso dice, en Cristo estoy juntamente crucificado. Él tomó mi lugar. Ahora yo tengo vida. Juntamente crucificado, ya no vivo yo. Sino que ahora ¿qué? Cristo vive en mí. Era una convicción de Pablo. Yo te pregunto hoy,
Es una convicción tuya. ¿Realmente puedes decir que tu fe te salva? El día que mueras, ¿realmente vas al cielo? Si en este momento tú puedes decir, sí, yo estoy completamente seguro que voy al cielo porque Jesús, yo tengo fe en Jesús. La Biblia es clara, tienes fe, listo, eres salvo. Fe en Jesús, Él te ha salvado. No necesitas de nada, no necesitas de nada más. Lo demás viene por agradecimiento, pero no para justificarte. Si tú puedes decir, ahora Cristo vive en mí, genial, amén. Pero si aún el día de hoy todavía no, bueno, vamos a seguir leyendo. Dios tiene más cosas para nosotros, dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero ¿qué tal si en vez de mí lo haces tuyo, lo haces personal? Y pones ahí tu nombre, diría, se entregó a sí mismo por David. ¡Wow! ¡Qué amor! Ahí sí lo puedo comprender. ¿Quién daría la vida por David? Yo que soy un pecador, yo que soy imperfecto. Todas las cosas que he hecho. Imagínate, soy un pecador. ¿Quién me puede amar así? Un Dios perfecto. ¿Cómo me puede amar así? Lo hizo, y lo hizo demostrándolo. Dio la vida por mí. Genial. Que así tú puedas decir, dio la vida por ti, y que pueda ser una realidad en tu vida. Y termino con este versículo. 21 dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Qué quiere decir? Que tú y yo, cada vez que decimos, me merezco el cielo porque soy buena persona, estamos prácticamente desechando a Cristo. Lo estás desechando de la ecuación. Quiere decir que Cristo no es suficiente para ti. Y como no es suficiente para ti, te tienes que agarrar de la ley y empezar a hacer buenas obras. Piensas que por ser buena persona y no pecar, o tratar de no pecar, piensas que te vas a ir al cielo por eso. Si estás haciendo eso, lo que está diciendo ese versículo es que por más murió Cristo. O sea, listo, lo estás desechando. Confías en Él, pero realmente no confías en Él. Confías más en tus obras para ser salvo. Confías más en ser buena persona para ir al cielo. Es lo mismo que estaban haciendo estos judaizantes. Es lo mismo que estaban haciendo estos cristianos judíos. Estaban, ok, el evangelio de la gracia, la fe, ok, pero aparte de eso, tienes que hacer esto, y esta ley, y esta ley. Te tienes que portar así, y esta tradición también. Y tienes que respetar estas fiestas, y te tienes que circuncidar. Si no, entonces no eres salvo. Religión. Eso se llama religión, religiosidad. La religiosidad destruye, mata. Eso pervierte el evangelio. Eso no es evangelio puro. Eso es un evangelio ya pervertido. Así que recuerdan cómo inicia esta carta. Si aún uno de nosotros, un ángel, viene a traer un evangelio diferente, sea anatema. Maldito pues, sea maldito. Así que, hermanos, termino con esto. El evangelio puro es aquel que viene Jesús, nos rescata, precio de sangre, y toda aquella persona que ha confiado en ese sacrificio, que ha confiado en Jesús plenamente, su fe le ha salvado. No necesita de nada más. No necesita de seguir tradiciones, religiones y todo lo demás. Nuestras obras, y dice Santiago que ya estudiamos, nuestras obras reflejan que hemos confiado en Jesús, más no nos van a justificar. ¿Por qué? Porque ¿quién de aquí es bueno? Todos aquí nos equivocamos, todos aquí pecamos y seguimos haciéndolo diariamente. Así que, si es tu caso y aún tú piensas que a lo mejor Jesús no está en tu corazón, yo te invito a que hagas esta oración conmigo y le digas a Jesús, ¿sabes qué? Habita en mi corazón. Te pido perdón, yo quiero poner mi fe no en una religión, no en mis obras, no en ser buena persona, no, basta de eso. Eso es muerto. Mejor tu fe en Jesús. ¿Y por qué no te entregas el día de hoy? Así que cierra tus ojos. Te quiero ayudar a esta oración. Así que si puedes repetir después de mí o ahí en tu mente, en tu corazón. Hazlo honestamente si lo quieres hacer. Si realmente quieres poner tu fe en Jesús. Vamos a orar. Señor Jesús, hoy confío en ti, Padre mío. Hoy me entrego a ti, Señor. Te pido perdón por mis pecados. Señor, yo confío en que tú moriste en esa cruz por mi vida. Que tú moriste, Señor, para que yo tenga vida eterna. Y el día de hoy yo acepto ese regalo que es por gracia, Señor. Sé que no lo merezco, pero tú me lo has dado por tu amor tan grande por mí. Gracias, Dios. Te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, un abrazo. Nos vemos próximamente este domingo. Todavía seguimos en línea. Estamos orando para ver que Dios nos puede responder en cuanto ya abrir próximamente. Así que es una probabilidad que a finales de este mes podamos abrir. Pero bueno, ya estaremos avisando próximamente.